Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos al seminario de geometría diferencial. Me da mucho gusto presentar a Magdalena Caballero de la Universidad de Córdoba, España. Muchas gracias, Magdalena, por aceptar dar esta charla. Gracias a ti, Gabriel. Primero describo un poco. Ella estudió su carrera de matemáticas en la Universidad de Granada y su doctorado también en la Universidad de Granada en 2008 con Manuel Barros y Miguel Ortega como sus directores de tesis, y desde el 2009 es profesora en la Universidad de Córdoba. Y además yo la conocí en el 2000, según aquí mis notas, 2018, en un congreso de superficies mínimas en la Universidad de Granada, precisamente. Y la última vez que coincidimos, como mencionaba, fue en un congreso en Polonia, en el 2000, pues en el mismo año, 2018. Correcto. Bueno, pues la charla de Magdalena es simetrías en variedades de Keller. Muchísimas gracias, Magdalena. Adelante. Pues muchas gracias, Gabriel, y bienvenido todo el público. Bueno, pues como bien ha dicho Gabriel, yo soy profesora de la Universidad de Córdoba, pero sí que es verdad que durante un año estoy de distancia en la Universidad de Ciudad Real, que pillamos cerquita de Córdoba, pero me parecía feo no comentarlo. Bueno, pues como ha dicho Gabriel, voy a hablaros de simetría en variedades de Keller, y esto es un trabajo conjunto con Jorge Alcázar y con Alma Albujer. Alma Albujer es una compañera de la Universidad de Córdoba y Jorge Alcázar es un alumno nuestro de tesis. Entonces, ¿de qué os voy a hablar? Vale, pues tal y como en el abstract de la charla, pues os decía que os iba a hablar de tres cosas distintas, ¿no? La primera de ellas es que vamos a hacer un repaso de la simetría en una variedad riemanniana. ¿Qué es lo que para nosotros va a significar simetría y los distintos tipos de simetría? Que luego después íbamos a preguntarnos qué pasaba en una variedad de Keller, que cuáles de las anteriores simetrías tienen sentido, cuáles no, y si podemos tener caracterizaciones propias de estas variedades. Y finalmente también os dije que hoy iba a hablar del estudio de la simetría de las hipersuperficies complejas, de espacio-forma complejo, pero he decidido que esta última parte la voy a quitar porque si no iba a ser demasiado contenido. Entonces, esto que estoy hablando aquí forma parte de dos trabajos. Uno de ellos está tachado porque no corresponde con la parte que no voy a hablar. Entonces, el primero de ellos se llama On the Symmetries of a Keller Manifold, que ha sido publicado recientemente en el Mediterranean Journal of Mathematics. Y el segundo de ellos es un trabajo con los mismos autores que estamos ahí terminándolo, que se llama On the Symmetries of Complex Hypersurfaces of Complex Spaceforms. Vale. La idea de este segundo trabajo precisamente era buscar ejemplos de las variedades que no habían salido precisamente en este primer trabajo, aunque luego después mencionaré algo más. Bueno, pues comenzamos con la simetría en una variedad riemanniana, ¿vale? Por favor, si en cualquier momento me queréis preguntar algo, pues a mí no me importa que me interrumpáis. Entonces, Sí, gracias. ¿de qué estamos hablando nosotros cuando hablamos de simetría en una variedad riemanniana? Porque las simetrías se pueden codificar de distintas maneras, y en concreto nosotros lo que vamos a hacer va a ser que la vamos a codificar a través del tensor de curvatura de la variedad, ¿vale? Entonces, tenemos ahí el tensor de curvatura de Riemann de la variedad. Si dado una variedad riemanniana tenemos ahí su tensor de curvatura, ¿vale? Y sí que es verdad que cuando lo necesitemos, pues en lugar de trabajar con el tensor 0,3, pues trabajaremos con el tensor 0,4, así, ¿vale? Que simplemente consiste en multiplicar este tensor por otro campo más. Aquí Nala está denotando a la conexión de Levi-Civita de la variedad, ¿de acuerdo? Y en principio también, pues sabemos que si particularizamos un punto, ¿vale? El valor que tiene este tensor, pues es independientemente del campo, es decir, solamente va a depender de los vectores, o dicho de otra forma, solamente va a depender de los valores de x y z en el punto P, con lo cual también podemos hablar de R de x y z minúscula, ¿vale? Que no serían sino R de x y z mayúscula en el punto P. Bueno, entonces, aquí pues vamos a hacer un primer inciso, ¿no? Que sería un poco pues, pensar por qué a este tensor se llama precisamente un tensor de curvatura.
Y aquí vais a ver que mi cara va a desaparecer porque necesito escribir sobre la pantalla, entonces voy a tumbar la pantalla, ¿vale? Puedes escribir. Estupendo. Pues bien, ¿por qué le llamamos esto? A ver si me deja escribir. Ah, está. Eso es. Pues ¿por qué le llamamos a esto tensor de curvatura, no? Pues digamos, ¿qué es lo que está midiendo realmente esta cantidad de aquí? Pues si nosotros tenemos un punto, si nosotros tenemos una variedad y fijamos un punto P, a ver si puedo escribir. Tengo aquí un punto P, ¿vale? Bien, y tenemos aquí pues tres vectores en P que serían X y Z, ¿no? Pues imaginamos que tenemos X. Una pregunta, ¿estás escribiendo en la...? Sí, estoy escribiendo, pero a lo mejor no se ve, ¿no? No. No, sí se ve. ¿Sí? ¿Sí se ve? Bueno, al Vale. menos yo sí veo que puso una P y dos flechitas. Eso es lo que quiero que se vea así. Estupendo. Pues tenemos aquí, o sea, tenemos un punto P en nuestra variedad y tenemos en P tenemos dos vectores que serían el X y el Y. Realmente tenemos tres vectores. Y el Z, ¿no? Bien. Y el Z por aquí, estupendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El Z, de hecho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser construir un paralelogramo infinitesimal con lados incremento de X e incremento de Y. Es decir, aquí trazaríamos una geodésica, ¿vale? Aquí trazaríamos otra geodésica más, ¿vale? Y a una distancia incremento de X pararíamos, ¿vale? Transportamos paralelamente nuestro vector Y a lo largo de esta geodésica, con lo cual aquí tendríamos otro vector, ¿vale? Transportamos paralelamente nuestro vector X a lo largo de esta otra geodésica, con lo cual aquí tendríamos otro vector, y lo que hacemos es que volvemos a tirar de geodésicas y obtenemos un paralelogramo, ¿no? Quito las flechitas que no me interesan de ahí, y realmente lo que tendría yo aquí sería mi P, y aquí voy a tener una cosa así, así, así y así. Y construyo un paralelogramo infinitesimal en el que estos dos lados son incremento de X y esto es un incremento de Y. Vale. Bueno, ¿y qué pinta en todo esto el Z? Pues yo ahora puedo coger el vector Z y lo traslado paralelamente a lo largo de este paralelogramo. Y lo que obtengo es otro vector, ¿vale? Al que le voy a llamar Z asterisco. ¿Vale? Pues, ¿qué ocurre con este Z asterisco? Que este Z asterisco precisamente tiene esta expresión de aquí. En la que aparece, pues precisamente nuestro tensor de curvatura evaluado en X y Z. De modo que, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo es que este tensor de curvatura nos da una medida de cuál es la diferencia entre Z y Z estrella hasta segundo orden. ¿Vale? Bueno, uy, un momentillo, que tengo que conectar la tablet. A ver. Así, perdonadme. Ahora. Vale. Bueno, pues proseguimos introduciendo cosas que vamos a necesitar, ¿vale? Entonces, así puedo darle a... Vale, estampar, le puedo estampar, estupendo. Bueno, le quiero dar siguiente, a ver, no sé, así. Vale. Y a ver si me deja seguir. A ver. Ah, no, un momentillo. Que no sé por qué no me dejará continuar. Dejar de compartir pantalla, no, estoy compartiendo. Ahora. Gabriel, espérate, esto al escribir, esto se ha quedado pillado, no sé por qué no avanza. Y donde Ah, sí, espérate, hace así. hay un menú arriba donde aparece el lápiz, que lo tienes que... Sí, está quitado el lápiz. Mm. Lo puse y lo quité. Pero parece que al poner el lápiz parece ser que no me deja compartir, no sé por qué, no me deja seguir. Ahora, espérate. Vale. Ah, lo que pasa es que me la he estampado así, estupendo. Me la he estampado para todas las diapositivas, pues lo borro. Vale, Con Command vale. Z no funcionará. Ah, bueno, ya con la goma. No pasa nada, sí va bien. Borro ahí. Vale, pues proseguimos. Ya sabemos lo que significa el tensor de curvatura, una interpretación geométrica de ese tensor de curvatura, ¿vale? Con el que, en base al cual nosotros vamos a codificar la simetría. Y hayamos borrado, cerramos aquí. Estupendo. Y seguimos avanzando. A ver si nos deja. Ahora sí. Entonces, bueno, cuando decimos que la variedad es localmente llana, pues decimos que es localmente llana si este tensor de curvatura es idénticamente cero.
¿Qué es lo que significa eso? Lo que significa eso es que cuando hago la operación que he hecho antes, ¿vale? Es decir, yo tengo un punto cualquiera en mi variedad, tengo dos vectores, construyo ese paralelogramo infinitesimal. Si transporto paralelamente a lo largo de ese paralelogramo cualquier otro vector, ¿vale? Pues hasta segundo orden no voy a observar ningún tipo de cambio. Y este sería el primer concepto de simetría que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo generalizamos el concepto de ser localmente llana? ¿Cuáles son las variedades más sencillas después de las localmente llanas? Pues bueno, hablamos de lo que son las variedades de curvatura seccional constante C. Este C sería un número real, este C minúsculo. Entonces, una forma de definirla, que no es la más normal, pero como nosotros estamos interesados en el tensor de curvatura, pues vamos a introducirla así, es que estas variedades son aquellas para las cuales el tensor de curvatura es proporcional a otro tensor dado aquí, que se llama, aquí, este de aquí lo tenemos, que se llama el endomorfismo métrico. ¿Y este endomorfismo métrico cuál es? Este endomorfismo métrico realmente en cualquier variedad riemanniana que yo tenga, no tiene por qué ser de curvatura seccional constante, lo puedo definir y es el tensor 0,3 que tiene más sencillo, que tiene las mismas propiedades que tiene R. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de estas variedades de curvatura seccional constante, no? Pues en particular que las localmente llanas son un caso particular de estas, porque si tomamos el C igual a 0, pues tenemos precisamente que el R sería constantemente igual a 0. Bien. ¿Cómo se definen realmente este tipo de variedades? Bueno, pues para dar la definición clásica a este tipo de variedades, lo que tenemos que hacer es introducir la curvatura seccional. A ver, entonces, ¿cómo se define la curvatura seccional? Esto de aquí. La curvatura seccional, o sea, si yo tengo un punto cualquiera en mi variedad, otra vez volvemos a un punto, y tengo dos vectores cualesquiera en ese punto, otra vez mi X y mi Y, ¿no? ¿Cómo definiría la curvatura seccional? Vale. Pues la curvatura seccional, de hecho, sería la curvatura seccional, perdón, así, del plano generado por aquí. Así. Vale. Vale. Vamos borrando. Aquí. Acá. Así. Pues se define como R de X, Y, Z partido por X, Y. Aquí. Acá. A ver. Partido precisamente por el producto de digamos que la curvatura seccional se define como un cociente entre estos, básicamente, si a grandes líneas, como un cociente entre estos dos tensores que tienen las mismas propiedades, ¿vale? Sería entre el R y el dado por el endomorfismo métrico. Entonces, bien, las variedades de curvatura seccional constante son precisamente aquellas para las cuales esto siempre me da un número, ¿vale? Entonces, una de las cosas que uno se pregunta es ¿por qué si estoy hablando de plano estoy hablando de curvatura? ¿Vale? Es decir, que realmente ¿por qué la curvatura seccional de un plano se llama curvatura? ¿Vale? ¿Cuál es la interpretación geométrica de ese concepto? Bueno, pues si yo cojo un punto cualquiera de una variedad, ¿vale? Y cojo un plano generado por dos vectores, X y Y, no lo he dicho antes, pero es importante que esto de aquí es independiente de los vectores que generan el plano, es decir, tiene siempre el mismo valor independientemente de quiénes sean X y Y, siempre y cuando el plano sea el mismo. Entonces, si yo cojo dos vectores cualesquiera que me generen un plano, X, yo puedo considerar todas las geodésicas, ¿vale? Que pasan, que pasan por mi punto, ¿vale? Y que tienen vectores directos en ese plano. Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es una superficie metida entre mi variedad, que está precisamente construida, o está formada por todas esas geodésicas que cumplen, que pasan por el punto P y que tienen como vector tangente en P un vector de ese plano. Resulta que esto de aquí es una superficie. Y de esa superficie podemos hablar de la curvatura de Gauss. Pues precisamente la curvatura de Gauss de esta superficie coincide con la curvatura seccional de este plano. Por eso es por lo que se le llama curvatura. ¿Vale? Bien. Otra cosa también que me gustaría comentar antes de seguir, pues sería una interpretación geométrica de este endomorfismo métrico. Es decir,
hemos visto antes una interpretación geométrica del tensor R. ¿Vale? Bien, entonces, y acabamos de decir que en general este tensor que viene dado aquí por el endomorfismo métrico sería el más sencillo, que tiene las mismas propiedades que R, y en el caso particular de las variedades de curvatura seccional constantes que son iguales salvo esa constante. Entonces, es decir, ese tensor de ahí realmente ¿qué es lo que me está midiendo? Ese endomorfismo métrico ¿qué es lo que me está midiendo? Bueno, pues volvemos otra vez a coger un punto y vuelvo a coger en este caso dos vectores. ¿Vale? El X y el Y. Vale. Y cojo ahora de nuevo un vector Z. Por ejemplo, para venir para acá. Mi vector Z. ¿Vale? Bien. ¿Qué hago yo ahora con ese vector? Lo proyecto sobre el plano X e Y. Y me sale otro vector distinto. ¿Vale? Y ahora lo que hago es que roto esa proyección infinitesimal, la roto un ángulo epsilon, en el sentido que va desde X hasta Y. Por lo que obtengo un nuevo vector, ¿vale? Al que llamaría Z tilde, así me gusta más, que es Z más epsilon por X e Y, Z. Es decir, ese endomorfismo métrico realmente me está midiendo, que está aquí, me parece aquí, lo que me está midiendo es cómo cambia Z cuando yo cojo, lo proyecto con respecto a un plano y solamente la parte proyectada la giro con respecto al, o sea, la giro un ángulo epsilon infinitesimal en ese plano generado por X y dejo los demás exactamente igual. ¿Vale? Bueno, pues seguimos nosotros, es decir, esto no lo quiero estampar porque si no me va a decir que lo guarda aquí. Le damos a borrar, borrar todo, borrar todos los dibujos y proseguimos. Vale, a ver si me deja avanzar aquí. No tengo que poner, no tengo que poner el teclado cada vez que quiero avanzar. Bueno, vale, pues continuamos. Si me deja esto, claro. Así. Bueno, pues ya sabemos lo que son las variedades localmente llanas, las de curvatura seccional constante. Bien, ¿y cuál es como el siguiente paso? En pensar variedades que sean lo más sencillas posible y que no sean ninguna de estas, ¿no? Pues las siguientes variedades que las definió precisamente Cartan, pues se llaman localmente simétricas. ¿Y qué son? Pues son variedades para las cuales la derivada del tensor de Riemann precisamente es cero. Que esto así dicho no nos dice mucho, pero sin embargo, si nos vamos a la siguiente caracterización que aparece aquí en rojo, pues sí que entendemos por qué es una generalización de lo que acabamos de ver. Estas variedades, ¿qué es lo que cumplen? Pues que la curvatura seccional se preserva cuando transportamos paralelamente a los planos a lo largo de cualquier curva. ¿Vale? Es decir, pues vuelvo a pintar por aquí. Yo tengo aquí un punto y tengo aquí en este caso un plano, ¿no? En mi punto. ¿Qué pasa por ese punto de la variedad? Y ahora cojo una curva, ¿vale? Y transporto paralelamente ese plano a lo largo de la curva, ¿vale? Y me van saliendo distintos planos según el punto en el que yo esté. Pues resulta que todos estos planos tienen la misma curvatura seccional, ¿vale? Y además, ¿qué eso ocurre si solamente sí? Pues la derivada del tensor de Riemann es constantemente igual a cero. Bueno, pues borro por aquí, borro todos los dibujos y proseguimos aquí. Ay, chiquillo, esto le cuesta cada vez que... Una vez que se ataca. Así, avanzar página. Perdonadme que no sé qué pasa, pero cada vez que le doy a anotar y vuelvo, y luego después no me responden ahora. Le batallo con eso cuando lo uso. Vale. Bueno, pues seguimos nuestro estudio de la simetría de una variedad riemanniana y digamos cuál es el siguiente paso, pues lo que vemos es que las variedades que son localmente simétricas en particular pues satisfacen que el producto de R por R igual a cero. Y sin embargo el recíproco no es cierto. Entonces lo que se hace es que se define, se llama variedades semisimétricas aquellas que cumplen que el producto de R por R es cero. ¿Vale? Entonces, bien, primero es quién es este tensor R por R. Eso lo primero sería, ¿vale? Y si diera algún tipo de significado geométrico. Entonces,
El tensor R por R que tenemos se define aquí como lo tenéis en pantalla. Y así visto, pues hago un poco rollo, ¿no? Un tensor de tipo 0,6, ¿vale? Entonces, realmente lo que hace es que R por R aplicado a estos 6 campos, ¿vale? Pues consistiría en multiplicar o aplicar R por R, multiplicarlo por R. O sea, perdón, R de X multiplicarlo por R. Y al final lo que obtengo es menos R de RX, X1, X2, X4, menos R de X1, R de X, X2, X4, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para cualquiera campos de vectores X1, X2, X3, X4, X y M. Volvemos a lo mismo de antes. Esto sí, en fin, muchas de las veces cuando nos dan definiciones, a veces les dan nombres que no entendemos muy bien y otras parecen muy artificiales, como sería este caso, ¿no? Entonces, encontrar una interpretación geométrica pues realmente nos sirve de ayuda, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica que tenemos en este caso? Bueno, pues a ver si puedo quitar aquí la pantalla, que me interesaría. Sí, vamos a minimizarla esto, sí. Estupendo. Bueno, digamos que este tensor de alguna forma mide cómo cambia la curvatura seccional, con lo cual engancha con lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Digamos que teníamos las que R era constantemente igual a 0, en las que la curvatura seccional era constante, aquellas en las que la curvatura seccional permanece invariante cuando yo transporto paralelamente el plano a lo largo de cualquier curva, y ahora estas, digamos que las que la curvatura seccional de alguna forma estudio cómo cambia bajo una serie de transformaciones, ¿vale? Y me aparece ahí un tensor que es el R por R, y precisamente lo que digo es que cuando ese R por R se anula, pues cuando tengo la paridad semisimétrica. Entonces, ¿qué tipo de transformaciones en plano se hacen? Pues bueno, son transformaciones de las que hemos visto antes. Entonces, yo tengo aquí un punto, otra vez, y ahora voy a tener 4 vectores, el X, el Y, el V y el W. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago con el X y el Y? Con el X y el Y lo que hago es que pues, construyo el paralelogramo que habíamos construido antes, así, infinitesimal, en el que este lado era incremento de X y este lado era incremento de Y. ¿Vale? Bien, y ahora tengo aquí otros 2 vectores más, que serían el V y el W. ¿Y qué hago con estos 2 vectores? Pues estos 2 vectores los transporto paralelamente a lo largo de este paralelogramo, como hacíamos antes. Y obtengo el W estrella, perdón, el V estrella y el W estrella. ¿De acuerdo? Entonces, bien, estos dos al plano que generan lo voy a llamar pi estrella. Y estos dos al plano que generan los llamo pi. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que me mide? Estos dos, V estrella y W estrella, están aquí también pinchados. Lo que pasa es que no quiero, voy a meterlos aquí, pero aquí ya se me acumulan los nombres. Entonces, yo tengo aquí 2 planos, el pi y el pi estrella. ¿Y cómo he obtenido el pi estrella a partir del pi? Pues me he construido el paralelogramo infinitesimal centrado en p de lado, incremento de x, incremento de y, y he cogido el plano pi y lo he transportado paralelamente. ¿Vale? Pues lo que obtengo que es, si yo comparo la curvatura de ambos planos, de pi y de pi estrella, obtengo esta relación que tengo aquí. Es decir, lo que tengo es que la curvatura de mi nuevo plano, pi estrella, es igual a la curvatura del plano pi menos el tensor precisamente, menos una cantidad aquí, que es precisamente el tensor R por R, multiplicado por el incremento de x por el incremento de y, más términos de más de segundo orden en incremento de x por incremento de y. Luego, este R por R de aquí me está midiendo cómo mide la curvatura seccional de estos planos, de este plano, cuando realizo este movimiento con él. Y en particular, las semisimétricas son aquellas precisamente para las que este término de aquí se anula. Bueno, guardar todos los dibujos aquí y vamos a seguir. Vamos a la página. Cuando quieras, claro. Ahora, vale. Bueno, pues vamos ya con el último tipo de simetría que se estudia en variedades riemannianas, que son las variedades pseudosimétricas. Vale, entonces, ¿cuáles son las variedades pseudosimétricas? Bien, Bono dice, si R por R no puede ser 0, lo que voy a intentar es que R por R sea lo más sencillo posible. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que a uno se le ocurre? Lo primero que a uno se le ocurre es decir,
Me vuelvo a quitar. Lo primero que uno se le ocurre decir, bueno, yo tenía que el tensor más sencillo con las mismas propiedades que R era el así, a ver si esto me borra. No, esto no me borra. Así. Borra. Y ahora dibuja. Así. Resulta que el tensor dibuja más sencillo que yo tenía, ¿vale? Similar a R venía dada por el endomorfismo métrico. ¿Vale? Es decir, era el más sencillo que tenía las mismas propiedades. Y sabíamos que en particular, cuando eran proporcionales y la constante proporcional era un número, pues estábamos hablando de variedades con curvatura seccional constante. Bueno, pues uno dice, si yo quiero buscar el más sencillo que tenga las mismas propiedades que R por R, pues lo que puedo considerar es el producto del endomorfismo métrico por sí mismo. ¿Qué ocurre? Pues que esto siempre vale cero, sea como sea la variedad. Luego esto no me sirve. Entonces, ¿qué es lo siguiente que se me ocurre hacer? ¿Vale? Pues considerar el que se llama aquí el tensor de Tachibana complejo. ¿Vale? Que es este por R. ¿Vale? Bien, entonces, en el tensor, ¿qué es lo que pido yo? O sea, ¿cómo defino yo las variedades? ¿Cómo defino las variedades pseudosimétricas? Como aquellas para las cuales estos dos tensores son proporcionales, siendo la función de proporcionalidad una función cualquiera hacia infinito menos. No me hace falta, es decir, no voy a pedir que sea una constante. ¿Vale? Entonces, borramos por aquí. Vale. Bueno, así, borramos aquí y seguimos así. Vale. Bueno, pues aquí tenemos el tensor este que acabo de mencionar, este tensor Q precisamente, que es el producto, aquí tenemos realmente el producto del endomorfismo métrico por R, recibe el nombre, bueno, es menos el producto del tensor del endomorfismo métrico por R. Realmente se llama tensor de Tachibana, ¿vale? Tiene esta expresión que tiene aquí, que realmente pues, a nosotros ahora mismo no nos interesa, pero ¿qué es lo que pasa? Que este tensor tiene propiedades que para nosotros son interesantes. ¿Vale? A ver, bien. La primera de ellas, antes de eso, pero no antes de aquí, antes de esta propiedad. La primera de ellas que realmente es quizás la que más nos interesa es que este tensor, ¿vale?, nos sirve precisamente para caracterizar, para dar otra caracterización de las variedades que tienen curvatura seccional constante. ¿Cuál es esa caracterización? Pues resulta que equivale que este tensor sea idénticamente cero a que la curvatura seccional sea constante. ¿Vale? Bien, entonces, esta es una caracterización que luego pues, nos será a nosotros de mucha utilidad, así que tomaremos nosotros de referencia más adelante cuando veamos las variedades de Kelly. Vale. Bien, aparte de hecho, que desde el punto, o sea, ya con este resultado, este tensor deja de ser algo un poco abstracto para convertirse en algo útil, ¿no? Pero si nos volvemos, intentamos buscar una interpretación geométrica de este tensor. Vale, ahí ahora te los dibujos, aquí, guarda, aquí, seguimos. Vale. Bien, pues este tensor también mide cómo varía la curvatura seccional de un plano cuando ese plano le realiza una cierta transformación. ¿Qué transformación? Pues aquí siempre hacemos dos tipos de transformaciones. Una, o es desplazar paralelamente en torno a paralelogramo, o sea, es desplazar paralelamente eso en torno a paralelogramos infinitesimales. Y la otra transformación que hacemos es hacer giros infinitesimales de la parte proyectada sobre el plano. ¿Vale? Pues en este caso se corresponde, es del segundo tipo. Es decir, yo tengo un punto P, ¿vale? Y tengo aquí mi X y mi Y. Y aquí tengo además dos vectores más, que son mi V y mi W. Vale. ¿Y qué puedo hacer con cada uno de esos vectores? Pues resulta que, como hacía yo antes, pues yo puedo coger el V, proyecto V sobre el plano general por X y por Y, ¿vale? Esa parte proyectada la giro infinitesimalmente, la otra la dejo igual, un ángulo epsilon, y obtengo el V estrella. Vale, es decir, esto lo proyecto aquí, esta parte la giro, un ángulo epsilon, ¿vale? Y la otra la dejo igual y obtengo mi V estrella. Y eso mismo lo puedo hacer con W estrella. Este es el tipo de transformación que hemos visto antes para dar una interpretación geométrica
del endomorfismo isométrico. Entonces, bien, cuando hago esto, obtengo aquí, estos dos vectores están aquí de nuevo. Aquí tendría mi V estrella y mi W estrella. Entonces aquí tengo un plano generado por V y W, el que voy a llamar pi, y otro plano generado por V estrella y por W estrella, que sería pi estrella. ¿Qué relación existe entre su curvatura seccional? Pues esta que tenemos aquí. Esta que tenemos aquí. Que Pi la estrella es pi curvatura tilde. seccional. ¿Qué? Pi estrella es pi tilde, ¿verdad? Sí, sí, gracias, Gabriela. Además, a los rotados lo estoy llamando con tilde, no con estrella en todos lados. Gracias. Ah, sí, eso es. No se entendía realmente. Ah, sí, gracias. Entonces, pues yo tengo que la diferencia que existe entre esas dos curvaturas, entre la curvatura de pi y la de pi tilde, es epsilon precisamente por este tensor de Takibana, más términos que dependen de epsilon cuadrado y órdenes superiores. ¿Vale? Bueno, pues ya nos vamos a introducir más tipos de simetría en variedades riemannianas, pero sí que es verdad que de la misma forma que antes, al cociente entre R, antes al cociente, básicamente el cociente entre R y el endomorfismo complejo, esto era la curvatura seccional. ¿Vale? Pues digamos que ahora tenemos R y el tensor de Takibana y podemos considerar su cociente. ¿Vale? Si consideramos su cociente, siempre y cuando el denominador no se anule, ¿vale? Pues tenemos lo que se llama la doble curvatura seccional. ¿De acuerdo? Que depende en este caso de dos planos, es decir, en el caso de la curvatura seccional dependían de un único plano. ¿Por qué? Porque esta R y este endomorfismo métrico realmente se aplicaban nada más que a dos vectores repetidos, pero en el caso de R por R y de Q, pues lo estamos aplicando a 4 vectores, dos de ellos repetidos. Bueno. Bien, pues borro por aquí y pasamos. Vale. Estupendo. Pasamos por aquí, aquí y le damos aquí abajo. Vale. Entonces, pues resumo. Ah, una cosa importante que se me ha olvidado, ¿vale? Es que no lo he dicho, no lo he comentado. Pero que este cociente de aquí es independiente de los vectores que aparezcan siempre y cuando genere los mismos planos. Es decir, la definición de la curvatura seccional depende solamente de dos planos, que la tengo aquí. ¿Por qué? Porque si yo aquí en lugar de coger V y W, cojo otro par de vectores que generen el mismo plano pi, y en lugar de X, Y, cojo otro par de vectores que generen el mismo plano pi barra, obtengo exactamente lo mismo. Bueno, pues dicho esto, ahora. Listo. Entonces, resumiendo, cuando hablamos de simetría en variedades riemannianas codificadas en base al tensor de curvatura, ojo que uno puede hablar de simetría codificada en base a la existencia de un campo privilegiado, pero no es nuestro caso, nosotros nos estamos centrando en el tensor de curvatura, pues hablamos de variedades localmente llanas si el tensor de curvatura se anula. ¿Vale? De curvatura seccional constante si el tensor de curvatura es proporcional a este otro tensor que involucra el endomorfismo métrico y que es el tensor más sencillo con las mismas propiedades que R. ¿Vale? Decimos que es localmente simétrica si la derivada covariante del tensor de curvatura es 0. Que es simétrica si R por R es 0. Y que es de pseudosimétrica si R por R es proporcional a este tensor de aquí, que es el tensor de Takibana. ¿Vale? Puedo ir pintando, mientras tanto, que a mí me gusta pintar. Que es el tensor de Takibana, que es el tensor más sencillo con las mismas propiedades que R por R. Bueno, pues esto que he contado aquí a vosotros es una cosa clásica y digamos que el trabajo que hice con Alma y con Jorge, pues lo que trata es sobre ver qué es lo que pasa con todo este tipo de cosas en variedades de Keller. Entonces pasamos a la segunda parte de la charla. Una pregunta, ¿la condición de semisimétrica se deberá acartar? Creo que sí, pero no te lo sé decir, te lo tendría que mirar. Gracias. Bueno, pues a ver. Bueno, ¿qué pasa con una variedad de Keller? Bueno, lo primero, pues recordar un poco que es una variedad de Keller. La idea de las variedades de Keller es, pues, generalizar qué es lo que tenemos en C que no tenemos, o sea, en Cn que no tenemos, que no tenemos en Rn, ¿vale? Y lo que tenemos en Cn, bien, si nos vamos a un nivel más básico, ¿vale?
¿Qué es lo que tenemos en C y que no tenemos en R2? Lo que tenemos en C que no tenemos en R2 es una estructura compleja que nos permite girar. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo una variedad de Keller, ¿qué yo tengo? Pues tengo una variedad diferenciable, tengo una métrica con una métrica hermítica, es decir, que realmente lo que tengo es un producto escalar en el que el campo que estoy tomando de referencia es C, no R. Y tengo una estructura compleja que es realmente una aplicación J que me lleva, aquí lo tengo, la J me lleva vectores en vectores, o sea, campos en campos, y me cumple que J cuadrado es menos la identidad. Y esto es lo que equivale en C a girar un ángulo de 90 grados. ¿No? Bien, además le voy a pedir una cosa más, y es que sea paralela. Que sea paralela, literalmente lo que significa es que la derivada covariante de J igual a 0. Pero desde un punto de vista más geométrico, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que a mí me da igual trasladar paralelamente al largo de una curva. Es decir, yo tengo una curva y tengo un 1, ¿vale? Cualquiera. Y ahora lo traslado paralelamente hasta otro punto. Y obtengo luz estrella. ¿De acuerdo? Y el estrella no es muy bueno porque lo he usado antes para otra cosa. Espérate, le llamo de otra manera. Porra. Yo tengo el U. Así. El U gorrito. ¿Vale? Y por otro lado, yo puedo girar 90 grados. Y aquí tengo mi J de U. Bueno, girar 90 grados sería aplicarle la estructura compleja a J. Y esa estructura compleja, pues la puedo también transportar paralelamente desde un punto P hasta un punto. La transporto paralelamente. ¿Vale? Y obtendré aquí J de U, el transportado de J de U. Pues el que J sea paralela, lo que me garantiza es que me da igual trasladar, o sea, me da igual trasladar y aplicar la estructura compleja que aplicar la estructura compleja y trasladar después. Es decir, que esto es lo mismo que esto de aquí. Eso es lo que me está asegurando. ¿Vale? Entonces, realmente lo que tenemos que pensar es que estamos en una variedad diferenciable, ¿vale? En la que en lugar de estar trabajando con R como referencia, estamos trabajando con C y tenemos una forma de girar. Esa es la idea. Y además esa forma de girar se comporta bien con el transporte paralelo. Es decir, se lleva bien con la forma de derivar. Esa es la idea. Bien. Bueno, pues yo tengo esto. Vale, aquí estoy pensando si quiero contar algo más. No, estupendo. Por aquí. Vale. Cierro. Así. Vale. Y entonces uno dice, bueno, pues voy a ver todas las cosas, todos los conceptos de simetría que yo tenía en variedad riemanniana, ¿vale? Pues si los puedo trasladar, o sea, si tienen sentido tal cual están definidos en variedades de Keller. Entonces lo primero que uno se va es, esto es una cosa que ya se sabía antes de que nos llegásemos, uno piensa qué pasa con las variedades de curvatura seccional constante. ¿Tienen sentido? Pues salvo en el caso de C igual a 0, en el que tenemos a Cn, pues resulta que no existen. ¿Por qué? Porque cualquier variedad diferenciable que yo coja no tiene por qué tener. Es decir, porque no existen variedades que admitan estructuras complejas cuya curvatura seccional se cumpla precisamente que es proporcional al tensor ese que me da el endomorfismo métrico. ¿Vale? Tenemos que pensar además, ¿vale? Tenemos que pensar además que aquí mi métrica, digamos que es una métrica especial, entonces no es esperable que yo tenga algo que sea análogo a lo riemanniano, es decir, pensamos que que se tiene que cumplir como algún tipo de extra, porque mi métrica está ajeno a una métrica común, sino que cumple algún tipo de extra. ¿Vale? Bien, de hecho, ¿qué pasa en el caso riemanniano? En el caso riemanniano, las curvaturas de seccional, las variedades con curvatura seccional constante se conocen. Si son simplemente conensas y son, pues, o son abiertos de esfera, si la curvatura es positiva, ¿vale? Que no admite una estructura de Keller, tal cual, como esa métrica, y o son abiertos de hiperbólico o son abiertos de CN. Y de todas esas, la única que admite una estructura como variedad de Keller, pues sería los abiertos de CN. ¿Vale? Entonces, ¿de qué se suele hablar? Que esto es una cosa también clásica. ¿De qué se habla en el caso de variedades de Keller? Si no se puede hablar de curvatura seccional constante. Pues se habla de curvatura seccional holomorfa constante. ¿Y qué es esto de la curvatura seccional holomorfa constante? Uy, que quiero pintar, ahora no me sale lo de pintar. Aquí. Vale. ¿Qué es esto de la curvatura seccional holomorfa constante? Bueno, pues lo que voy a hacer es considerar, es decir, si yo tengo un punto cualquiera,
y un vector, pues le aplico J de U y genero un plano. Esto se llama un plano holomorfo. Se llama plano holomorfo porque es invariante por J, es decir, yo cojo el plano y a todos los vectores le aplico J y me queda exactamente el mismo plano, ¿vale? Bien, pues puedo plantearme, es decir, un plano holomorfo le voy a poner peso H. Pues resulta que si a este plano holomorfo yo le puedo calcular su curvatura seccional, ¿vale? Entonces, pues sí que puedo hablar de cuando esto de aquí es constante. Sí, la curvatura seccional de todos los planos holomorfos es siempre la misma, una constante real. ¿Vale? Bien, entonces, este tipo de variedades están clasificadas y se sabe que si C igual a 0, bueno, simplemente con esa, en el caso de simplemente con esa, si C igual a 0, pues tenemos abiertos de Cn. Si C es mayor que 0, tenemos abierto de proyectivo complejo. Y si C es menos que 0, tenemos abierto del hiperbólico complejo. ¿Vale? Ojo, una cosa importante, y es que aquí en la variedad de Keller distinguimos lo que es la variedad compleja, por ejemplo, Cn es de variedad compleja n, o la variedad real. En el caso de Cn, la variedad real que tiene, o sea, la dimensión, perdón, real. La dimensión real que tiene sería 2n, porque Cn realmente es como R2n. Bueno, pues, ¿qué es lo que se sabe además también? Bien, ¿qué es lo Ah, sí, un momentillo. ¿Qué es lo que me gustaría a mí hacer con este tipo de variedades? Pues lo que nos gustaría hacer sería caracterizarlas. En el caso de las variedades de curvatura seccional constante, sabíamos que era lo mismo tener curvatura seccional constante a que el tensor R fuese esa constante por un tensor que era el más sencillo con las mismas propiedades que R, y también vimos que era equivalente tener curvatura seccional constante a que el tensor de Takibana se anulase. Entonces, eso es cierto, tenemos resultados similares en este caso, en el caso de las variedades de Keller. De aquí. Bueno, aquí. Pues sí, se sabe que es lo mismo decir que una variedad de Keller tiene curvatura seccional holomorfa constante a decir que su tensor de curvatura tiene una determinada forma especial. ¿Qué forma especial? Pues esa forma especial que tiene, realmente la tenemos aquí. A ver que le vuelvo a dar para que me deje dibujar. Oye, ¿por qué no puedo pintar ahora? Está compartiendo pantalla. Ay, no, un momentillo, que no sé por qué me ha desaparecido lo de dibujar. Está compartiendo. Ah, aquí, ahora. Bien. Dibujar. Bien. Entonces, esa forma especial que tiene es que realmente mi R es una constante que sería la curvatura seccional homomorfa constante partida por 4 por un tensor, ¿vale? ¿Que cómo se define? Pues este tensor se llama endomorfismo métrico complejo, ¿vale? Y se define usando el endomorfismo métrico que vimos anteriormente. Lo que pasa es que en él aparece también la J, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este tensor de aquí tiene unas propiedades que son iguales a las propiedades que teníamos en el caso de las variedades riemannianas, pero ahora también tiene una serie de propiedades de cómo se comporta con respecto a J. Y lo que ocurre es que este R y este de aquí, el endomorfismo métrico que veíamos antes, siguen teniendo las mismas propiedades comunes que tenían antes, pero no se comportan igual con respecto a la J. Entonces, este de aquí es el tensor en cualquier variedad. No hace falta que sea de curvatura seccional holomorfa constante. En cualquier variedad yo puedo definir esto de aquí como con esta expresión, y lo que obtengo es que es el tensor más sencillo que tiene las mismas propiedades que R, incluyendo propiedades de comportamiento con respecto a la estructura compleja. Bueno, pues eso por un lado. Aquí. Vale. Ahora esto lo dibujo. Y así. Y por otro lado, a ver qué tengo por aquí. Vale. Por otro lado, así. A este, o sea, por otro lado, usando este tensor, o sea, este endomorfismo métrico complejo, puedo definir el análogo del tensor de Takibana complejo que tenía antes. ¿Por qué? Porque realmente las variedades de curvatura seccional holomorfa constante no se caracterizan como aquellas para las cuales el tensor de Takibana se anula.
¿Por qué? Porque el tensor de Tachibana, digamos que tampoco se va a compartir bien con respecto a la J. Entonces necesitamos definir un tensor de Tachibana complejo que se comporte bien con respecto a J. Lo primero que uno piensa es, pues como pensábamos antes, decíamos, bueno, si yo busco un tensor que sea lo más parecido al R por R, ¿vale? Con las mismas propiedades que R por R, y yo sé que el más parecido a R en este caso es este de aquí, que se me va, aquí. Así. Aquí dibuja. Yo sé que el más parecido a R es este de aquí, mi endomorfismo métrico complejo, ¿no? Y entonces, y yo quiero ahora un tensor que sea lo más parecido a R por R y que tenga las mismas propiedades que R por R, incluyendo también las propiedades con respecto a J. Pues uno lo primero que piensa es, pues, en candidato, pues uno piensa en candidato a este tensor. Pero resulta que vuelve a salir 0, con lo cual no nos sirve. ¿Vale? Entonces, pues hacemos lo de antes. ¿Vale? Pero bueno, pues, que lo definimos de la siguiente manera. Lo del signo, hay veces que aparece con el signo más, otras veces que aparece con el signo menos y depende un poco de los autores, porque este tensor no lo hemos definido nosotros. ¿Vale? Entonces, definimos así el tensor de Tachibana complejo, que sea el producto del endomorfismo métrico complejo por R. Y decimos que es el tensor más sencillo que tiene las mismas propiedades que R por R, incluyendo la J. Vale. Bien. A ver. Vale. Pues aquí es donde tenemos nosotros un primer resultado, ¿no? Y es porque vemos que las siguientes enuncias son equivalentes. Si yo estoy en una variedad de Keller, como estoy trabajando, pues resulta que equivalen. Tenéis curvatura seccional holomorfa constante con que el tensor de Tachibana complejo sea idénticamente igual a 0. Pero además tengo otra serie de equivalencias. ¿Vale? Es decir, pues me da lo mismo, si además es equivalente a que el tensor de Tachibana complejo se anule solamente sobre plano holomorfo. Fijaos que esto de aquí me genera un plano holomorfo y esto aquí me genera otro plano holomorfo. Luego realmente para asegurar que tengo curvatura seccional holomorfa constante no me hace falta ver que Q sub C sobre cualesquiera dos planos, o sea, sobre cualesquiera vectores se va a anular siempre, no. Con coger dos planos que sean holomorfos y ver que Q sub C se anula sobre ellos tengo suficiente. Pero es que es más, si me voy al tensor de Tachibana real, pues lo que veo es que sí que puedo caracterizar M en términos de, o sea, sí que puedo caracterizar la variedad de Keller de curvatura seccional holomorfa constante en términos del tensor de Tachibana, aunque no sea complejo, lo que pasa es que no son aquellas para las cuales el tensor de Tachibana se anula, no. Son aquellas para las cuales el tensor de Tachibana sobre dos planos holomorfos se anula. ¿Vale? Pues bien. A ver, de aquí a borrar. Vale. Sí. Y seguimos. Ahí tengo aquí, estoy viendo en el chat. Vale. Vale. Sí, una pregunta ahora, ahorita veo. Sí, no sé, a ver. Otra vez del chat. Ahora me dices tú, si hay alguna pregunta, Gabriel, pues prefiero casi que me la digas tú en alto, porque tengo aquí un follón con la pantalla táctil. Si alguien tiene alguna pregunta por ahora. Bueno, al final seguimos con preguntas. ¿Sí? Bueno, pues ¿qué es lo que vimos también? Pues una interpretación del tensor este de Tachibana complejo. Teníamos antes una interpretación del tensor de Tachibana. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este tensor de Tachibana, pues igual que hacía el tensor de Tachibana normal, pues también mide el cambio de la curvatura seccional de un plano bajo una operación que involucra a rotaciones infinitesimales, pero tanto con respecto a otro plano, pi barra, como con respecto a el J de ese pi barra. ¿Vale? Entonces, digamos, o sea, la tengo por aquí, pero yo creo que si la idea sería, es decir, yo tengo aquí, vale. Vale, pues yo tengo aquí, vuelvo a mi punto, ¿vale? Y yo tengo aquí mi X y mi Y, ¿vale? Y tengo dos vectores más, V y W. ¿Y qué hago con esos vectores? Pues lo mismo que hacía antes, que era que proyectaba y giraba infinitesimalmente, ¿no? Y con el W igual. Y obtenía, es decir, proyecto y giro,
giro solamente la parte proyectada y obtenía los que iban con tilde. ¿Vale? Bien. Aquí hay una barra. Está bien. Eso. Vale. ¿Y qué hago ahora? Hago lo mismo, es decir, pues con estos vectores que obtengo, o sea, obtengo estos dos. ¿Y con estos qué hago? Pues hago lo mismo, pero con respecto a esto, a giro, esta es respecto a J de pi barra. ¿Sí? Esto es respecto a pi barra. Y obtengo otros vectores que son, llamo con prima ya. Y si comparo la curvatura seccional del plano que viene dada por estos dos con la curvatura seccional del plano que viene dada por estos dos, pues lo que tengo es una relación en la que tengo que esas dos curvaturas son iguales, salvo epsilon por el tensor de Takibana complejo, más términos de orden superior a epsilon cuadrado. Bueno, ¿Puedo preguntar? sí, claro que sí. Dime. Y por ejemplo, ahí en tu dibujo X y Y no necesariamente, o sea, X no es necesariamente JX. Y no No. necesariamente es JX, ¿verdad? Eso es. Lo vuelvo a pintar si quieres. Aquí. Sí, yo tengo aquí un plano cualquiera. Sí. Ujú. Sí. Mm. Y si tomas Y igual a JX, ¿se simplifica o se hace trivial el cálculo? Sí, aquí hay un paso intermedio que yo me he comido, que creo que en el caso del que tomas Y igual a JX, pues te sale más directo. Sí, pero Ujú, la idea que te sale es la misma. Realmente aquí donde estás metiendo la J ujú. es a la hora de hacer el giro con respecto a este. Con respecto a este. Ya, Bueno, gra- digamos que sí, el que se está llevando la J realmente es el X. De hecho, bueno, aquí lo que pasa, vale, este sería el pi barra, ¿vale? Si lo que pasa, si tú tienes que esto es J de X, pues lo que va a pasar es que J de pi barra va a ser exactamente pi barra. Ah, claro, queda invariante, sí. Cierto. Sí. Entonces, claro, va a volver a proyectar y va a volver a girar, lo que entonces los vectores del principio lo estás girando un ángulo infinitesimal en lugar de epsilon, pues 2 epsilon. Porque has cogido, has proyectado esa parte, has girado y has considerado y has vuelto y vuelve a proyectar, ¿no? Y gira esa parte otra vez, un epsilon. Sí, porque es sí, es invariante, sí. Es como un transporte paralelo, ¿no? De la J. Y bueno, la J es como la I, como el multiplicado por I complejo. Ujú, La gira. sí. Mm. Bueno, pues borro el dibujo. ¿Alguna duda más? A ver, pues sí. Bueno, ¿qué pasa con las localmente simétricas? ¿Vale? Las localmente simétricas eran estas que se caracterizan, o sea, se definían como, aquí, se definían así, que la derivada del tensor de curvatura era cero, la derivada covariante, y se caracterizaban como aquellas para las cuales la curvatura seccional era invariante bajo transporte paralelo, la curvatura seccional de cualquier plano. Pues lo que ocurre aquí es que sí que hay ejemplos, ¿vale? Entonces hay ejemplos de hipersuperficies localmente simétricas, pues por ejemplo, hay ejemplos en espacio-forma complejos. Si uno se coge hipersuperficies complejas, pues hay un artículo clásico de O'Brien en el que estudia precisamente las que son Einstein y resulta que él ve que las que son Einstein precisamente cumplen eso, que son localmente simétricas. Y si no me recuerdo, además las clasifica. Vale, entonces las Keller localmente simétricas, que es de lo que va el artículo de O'Brien. Bueno, tienen sentido, aquí no hay nada que no hay nada que te diga que no existen, pero sí que habrá que nosotros lo que vimos que se pueden caracterizar solamente en términos de plano holomorfo. Bueno, primero, es equivalente a que la derivada covariante de R sea igual a 0, con que la derivada covariante de R evaluada sobre vectores de la forma UJ de U, J de U sea 0, pero es que además es equivalente a que la curvatura seccional de los planos holomorfos se conserve bajo transporte paralelo a lo largo de cualquier curva. Es decir, en el caso de las Keller semisimétricas,
perdón, localmente simétricas, no tienes que pedir que la curvatura seccional de todos los planos se conserve bajo transporte paralelo. Con pedir que la curvatura seccional de los planos holomorfos se conserve bajo transporte paralelo, pues ya te lo tienes asegurado. ¿Vale? En el caso de las semisimétricas, pues 3/4 de lo mismo. Sí que existen ejemplos, estos ejemplos nosotros empezamos a construirlos, de hecho por eso empezamos a trabajar en el segundo trabajo de hipersuperficies complejas, en espacio y forma complejos, porque decíamos, bueno, vale, necesitamos ejemplos concretos, ¿vale? Para ver que no estábamos trabajando sobre entelequias. Entonces, lo que vimos, construimos ejemplos de eso y lo que vimos además es que se pueden caracterizar también solamente en términos de pues planos holomorfos. Es decir, para asegurar que R por R se anula, si estoy en una variedad de Keller, pues me basta solamente con comprobarlo con vectores de la forma, o sea, con dos planos holomorfos. Es decir, que es lo que tendría aquí. Si yo tengo, que este sería lo más fuerte, si yo tengo que RR sobre un plano holomorfo y sobre otro plano holomorfo se anula, pues tengo asegurado que la M es semisimétrica. ¿Vale? Bueno. Aquí. Un momentito que esto ya despistado. Vale. Uy, aquí. ¿Qué pasa con la pseudosimétrica? A ver, que aquí no he borrado y se está viendo mal. Bueno, lo que pasa con la pseudosimétrica todo esto no lo dije antes, pero se habla de pseudosimétrica en sentido de Dess, porque Dess fue el que la definió. Lo que ocurre es que se sabe que si tengo una variedad de Keller que tiene dimensión real 2n mayor que 4, ¿vale? Pues lo que sabemos es que todas las pseudosimétricas en el sentido de Dess son semisimétricas, es decir, no hay nada nuevo. No hay pseudosimétricas que no sean semisimétricas. Y esto se debe a Deprez-Dess y Westralin, también a Olsa. Bueno, de hecho, Deprez-Dess y Westralin lo probaron para cualquier dimensión, pero Olsa luego pues, se dio cuenta que había un fallo en su prueba para dimensión 2n igual a 4, dio un contraejemplo y por eso se sabe que es para pero que estaba bien para las otras dimensiones. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que Olsa también, a raíz de eso, pues define lo que son las variedades de Keller holomorfas pseudosimétricas. ¿Vale? Él dice, bueno, parece que no tiene sentido la de pseudosimétrica en el sentido de Dess, y también en el fondo tú dices, si es que aquí, en una variedad de Keller, el tensor más sencillo, que se me va, el tensor más sencillo que tiene el mismo comportamiento, es decir, las mismas propiedades, incluido con respecto a J, al R por R, no es el Q, no es el tensor de Tachibana, ¿vale? Luego, realmente es que aquí no tiene sentido en pensar que el R por R sea proporcional a Q, salvo que esa constante proporcional sea a 0, claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene sentido? Lo que tiene sentido es comparar R por R con el tensor más sencillo con las mismas propiedades que él, incluyendo a Q, que sería el tensor de Tachibana complejo. Entonces define la variedad de Keller holomorfas pseudosimétricas como aquellas para las cuales estos dos tensores son proporcionales. Eso. Ay, a ver si me deja avanzar. Vale. ¿Y nosotros qué es lo que vimos? Y con esto ya cierro. Pues lo que nosotros vimos varias caracterizaciones de estas, pero bueno, básicamente la más importante sería pues ver que realmente es lo mismo decir que estos dos tensores sean proporcionales, ¿vale? Es decir, es lo mismo decir que una variedad de Keller sea holomorfa pseudosimétrica a decir que la doble curvatura, esa que definimos antes, la doble curvatura seccional, esa que era el cociente entre R por R y Q, ¿vale? Que esa doble curvatura, evaluada en plano holomorfo, es independiente del primero de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma, pues esto cierra las caracterizaciones, esto cierra el preguntarse si todos los conceptos de simetría clásicos en variedades de Riemann se podían extrapolar a variedades de Keller, ¿vale? Ver los que sí, ver los que no. En el caso de los que sí, encontrar caracterizaciones. Y bueno, y como ya digo, una segunda parte de este trabajo consistió en encontrar ejemplos de las pseudosimétricas y de las semisimétricas, de las holomorfas semisimétricas, es decir, variedades de Keller semisimétricas y variedades
Keller holomorfa pseudosimétrica. Y para ello lo que nos fuimos fue a los espacios más sencillos que conocíamos. Nos fuimos a los espacios forma complejos y allí nos cogimos las subvariedades más sencillas que no conocíamos, que son las hipersuperficies complejas, es decir, que son una dimensión menos compleja y que sean invariantes por J. Es decir, que yo le aplico J y aquello sigue igual. Y dentro de ahí pues buscamos ejemplos y realmente lo que obtenemos es una caracterización. Es decir, obtenemos una caracterización de cómo son esas hipersuperficies. Y además de regalo, pues obtenemos el recíproco de un resultado clásico de Bryan precisamente con respecto a las subvariedades, perdón, con respecto a las hipersuperficies complejas de espacios forma complejos que son Einstein. Él tenía una implicación, es decir, ven que todas las Einstein son semisimétricas y no son lo que vemos aquí. Perdón, que todas las Einstein son localmente simétricas y no solo lo que vemos en la vuelta, que todas las localmente simétricas son Einstein. Y con eso termino todo lo que os quería contar. Pues, muchas gracias. ¿Tenéis alguna duda? Natalia. Voy a poner esto aquí así. Vale. Fue muy interesante la charla. Muchas gracias. Le agradecemos. Pues me alegro. Mm, Muchos conceptos nuevos. Sí, Yo tenía algunas definiciones, pero otras. Lo de los tensores, ¿no? sí, son Interesantes conceptos. conceptos de simetría que son muy clásicos, porque además esto se explica en base a cosas muy geométricas, que si transporte paralelo, giro. Pero, pero es verdad que vamos, que muchas de las veces no se suele estudiar. Mm. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Adelante. Adelante, Nadie. Matías. Acabas de mencionar que en el caso Keller Sí, y semisimétrico hay relaciones con las de Einstein. Para el sí, caso real también hay algo. ¿Caso pues, Einstein real? pues si te digo la verdad, no lo sé, no me lo he Ah, planteado. ok, ya, Mm, mm. bueno. A ver, ahí Nosotros podía que, pasar algo, ¿no? sí, puede ser. Lo que sí que sospecho es que estará estudiado, porque esto de la Einstein que son, o sea, esto de la Einstein en las hipersuperficies complejas que son Einstein. Es una cosa de Bryan del siglo pasado que tiene ya tiempo. Mm. Entonces, supongo que previamente a estudiar eso, supongo que él se inspiraría, si hay algo, se inspiraría en lo hecho antes en Riemanniano, sospecho. Mm. Bueno, muchas gracias. Muy interesante plática. Vale, gracias a vosotros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras alguien más se anima, yo quería preguntar, la doble curvatura depende de dos Sí, planos, sí, pero entonces también depende del orden de los planos, ¿no sabes? como que si depende del orden de los planos. Sí, o sea, Pero no entiendo, cuando me dices del orden de los planos, no entiendo en concreto. ¿Me puedes concretar, Gabriel? sí, sí digo, no recuerdo la fórmula, pero Y digamos, por es aquí está atrás. introducir de alguna Esto, manera esto los es una cosa. vectores. Sí, esta definición es una definición de Leopold Strahlen y de Stefan Hassen, que está por aquí. Aquí. Y digamos, hay un orden ahí de los vectores, ¿no? Que están Ah, sí, relacionados a cada sí. uno de los dos planos. Sí, que si invierto los. Sí, sí, si invierto, yo creo recordar. Es decir, no es. Cuando cambio el orden de los planos no me sale lo mismo. Sí, Mm, no sale lo mismo. no. Ah, ya. Sí, por el último resultado de los que mencionabas, ¿no? Que ya no dependía del primer plano o algo así. Sí, vamos, yo creo recordar que no salía lo mismo, porque realmente era importante con respecto respecto del cual no dependía. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Y yo tenía un comentario que tal vez eso se puede explorar después en pseudo-Keller, ¿no? Pues puede ser, la verdad es que yo las pseudokeles no las conozco. Yo conozco, claro, conozco relacionadas con Keller las sasakianas, que digamos que aparte de la dimensión, o sea, aparte de todo esto, tienes como otra dimensión más que sería de alguna manera privilegiada, ¿no? Si las Pero las pseudokeles no pseudo-Keller las conozco. sí serían variedades Sí. semirriemannianas con su J. Ah, sí, 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 sí que se puede explorar ahí. Sí.
Ujú. Y no, la verdad está muy interesante, incluso en sus variedades, ¿no? Como ustedes ya iniciaron también esa parte, está No, interesante. porque Digo, lo para que nos pasa, hipersuperficies me refiero. claro, no, lo que nos pasa es que los ejemplos estos que encontramos, aparte de la caracterización, hicimos caracterización de cómo eran las variedades, dijimos, las variedades, las hipersuperficies complejas de espacios de forma complejos que cumplen tal simetría son, pero claro, no dijimos son tales, sino dijimos su, su A, su tensor, o sea, su endomorfismo de Weingarten tiene tal forma, ¿vale? Entonces, claro, luego pues lo que necesitábamos era construir ejemplos. En la hora de construir ejemplos son ejemplos que hemos construido muy geométricos. Básicamente te coges una curva y con esa curva le vas pegando una serie de cosas. Entonces, en el plano, en CN, súper bien, ¿vale? Digamos que son cilindros sobre curva. El problema es que, claro, hacer cilindros en el proyectivo complejo no, no es una cosa ya tan intuitiva. Y cilindros en el proyectivo, perdón, en el hiperbólico complejo tampoco. Es decir, que básicamente sería, coges curvas y sobre cada curva te vas cogiendo una esfera, pero además no puedes cogiéndote la esfera que a ti te dé la gana. El proyectivo, o sea, y además esa esfera luego pues le tienes que hacer, o sea, pienso, coges una curva y sobre esa curva tienes que ir poniendo proyectivos complejos a una dimensión inferior. Y en el caso del hiperbólico complejo, coges una curva y sobre esa curva tienes que ir pegando hiperbólicos complejos de una dimensión inferior. Y eso, echar las cuentas y, y materializarlo, digamos que está entretenido. De hecho, estamos terminándolo. Mm. Interesante. Sobre todo cuentas porque lo que nos pasaba un poco cuando nosotros no trabajamos en estos temas, ¿no? Y cuando entramos a trabajar en estos temas, porque nos metieron entre comillas, em, veíamos que los trabajos que hacían echaban muchas cuentas, muchas cuentas. Y nosotros nos gustan las cosas más geométricas y menos analíticas. Entonces nos lo hemos intentado llevar a nuestro terreno, ¿no? Y claro, los ejemplos esos que podíamos construir ejemplos analíticos, pero aquello no se veía por ningún lado qué es lo que era. Y nuestro objetivo era verlo geométricamente, claro. Ujú. Pero sí, puede ser, claro, en sus variedades seguro que también se pueden hacer cosas. Mm. Entiendo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo rapidísimo. Es que me perdí un poquito. Las hipersuperficies son de codimensión 1 compleja, o sea, 2 real, ¿verdad? Sí, eso es. Ok. Ujú. Ujú. Ya. Y son invariantes. Se llaman hipersuperficies complejas porque son invariantes por la estructura compleja. Ujú. ¿Vale? Si yo cojo a cualquier vector en un punto cualquiera de esa hipersuperficie y le aplico el J, sigue siendo tangente a la hipersuperficie. Que eso no Ujú. lo tienen por qué cumplir todas las Todas las hipersuperficies. hipersuperficies Claro, sí, eso es. ciertamente. Ujú. Mm. Digamos que lo que tú quieres es que herede la estructura de Keller. Porque si eso no pasa, no va a tener una estructura de Keller heredada. Mm. Sí, sí, sí. Muy bien, pues aquí voy a detener la grabación.